Hola, vamos a iniciar con con la materia de control estadístico de la calidad de la unidad 3. En este video vamos a hablar sobre las gráficas de control P, eh, NP, CU, etc. Vamos a iniciar con la gráfica de control para atributos de gráfica P. Las gráficas P representan la proporción de unidades no conformes, también como no conocidas defectuosas. Nos pueden servir para el tamaño de la muestra, para ver cómo puede variar el tamaño de la muestra. Por ejemplo, en una gráfica P puede emplearse para supervisar la proporción de vuelos que salen con retraso, la proporción de vuelos perdón, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que presentan manchas. Las gráficas de control para atributos P de Learning es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. Puede ser útil en las situaciones siguientes: si tenemos grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Learning incluyen sigma, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Learning es exactamente la misma que una gráfica tradicional. Para entender un poquito más, vamos a hacer un ejemplo de una gráfica P y de una gráfica P de Learning. Aquí tenemos el ejemplo. Nos dice que una fábrica de desfibriladores cardíacos implantables, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos, están demandando a la compañía. Según USA Today, no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 10.000, de cada 100.000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Vamos a construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Pues aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a abrir nuestro Minitab. Ok, ya tenemos nuestros datos aquí. Me parece que son 20. Sí. Ok, entonces nos vamos a ir a estadística. Gráficos de control. Gráficos de control de atributos. Minitab nos da la opción de un diagnóstico de la gráfica P. En esta pues nos va a recomendar qué tipo de gráfica vamos a usar. Si es más accesible utilizar la P o utilizar la P del año. En variables vamos a poner defectos. En tamaños podemos poner el tamaño del lote o podemos poner, ya sabemos que el tamaño del lote no varía, son 10.000. Ay. Aquí nos falta un 0, lo podemos poner en el lote. Okay. Aquí dice que el diagnóstico de gráfica fue para defectos, relación de variantes observadas, la variación esperada es de 192.2%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas.
Considere una gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Entonces vamos a utilizar pues la misma dirección, gráficas de control de atributo y P. Vamos a poner los mismos datos. Y pues aquí vamos a volver a poner vamos a seleccionar todas las pruebas. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Vamos a analizar nuestra gráfica. Y pues nuestra gráfica podemos notar que tenemos puntos en color rojo. Aquí en el número 2 vamos, el Minitab nos dice que en estas pruebas identifica fallas específicas, ya que el punto del 1 al 9, los primeros 9 puntos de la muestra están todos por encima de la línea central. Esto es estadísticamente muy improbable y sugiere que un factor como una causa especial es lo que está provocando y está haciendo que los defectos aumentaran. Minitab nos dice que es lo que les estaba comentando, prueba 2.9, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Entonces podemos decir que según la gráfica nuestro proceso está fuera de control, lo que significa que no es estable ni predecible. Y pues hay causas especiales que lo están causando, vaya. También podemos hacer la gráfica del N para ver cómo varía. De datos, aquí no. Tapas nuevas. Vamos a poner todos los puntos. Aceptar. Pues aquí igual nos dice que nuestro proceso está fuera de control. Que aquí nos dice que en la prueba 1 un punto fuera más allá de 300 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 7. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Pues al igual que en la gráfica P, podemos dar nuestra conclusión que la información o el proceso está siendo crucial y pues sufre de subdispersión. Esto significa que el modelo de estadístico básico no es suficiente y la variación del proceso es extraña. Entonces debemos de investigar los valores atípicos en las muestras. Aquí tenemos otro problema. Nos dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los efectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Vamos a construir una gráfica de control para la proporción P de unidades de defectuosos para los siguientes datos y vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a seguir los mismos pasos, vamos a ver qué gráfica nos recomienda Minitab. Igual aquí ya tenemos los lotes, las muestras que se tomaron, que fueron 50 de 50 días. Entonces vamos a continuar, nos vamos a ir a estadísticos, gráficas de control y gráficos de atributos.
Vamos a hacer lo mismo, vamos a dar que nos dé un diagnóstico de la gráfica que debemos de ocupar. Aquí, donde dice el tamaño de los grupos, sí es muy importante poner el tamaño del lote, el nombre como tal, porque como podemos observar, pues son diferentes lotes. No es el mismo como en el problema anterior. Aquí nos dice que el diagnóstico de gráfica P para piezas defectuosas, la relación de variación observada a variación esperada es de 185.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevante de alarmas falsas. Igual nos dice que debemos de considerar una gráfica del ANE. El límite superior depende del número de subgrupos, del tamaño de promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Igual vamos a hacer las dos gráficas para ver qué tanto varía de una a la otra. Gráficas de tributos. Piezas defectuosas. Tamaño del lote. En pruebas vamos a seleccionar todas. Para aceptar. Aceptar. Aquí podemos observar que el proceso pues está siendo inestable o es altamente inestable y predecible. Aquí en los resultados nos dice que la prueba 1 punto fuera más allá de 300 desviaciones estándar de la línea central. Aquí nos dice que la prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Podemos descifrar que existen factores o eventos, causas especiales, que están golpeando el proceso de forma esporádica y severa, que está generando una cantidad masiva de defectos en ciertos lotes. Dice que podemos descifrar que también que aunque el promedio general es de 0.43, podría parecer pues bajo, pero el proceso es propenso a tener catástrofes de calidad como el lote 1.2% de defectos, que probablemente están generando pues altos costos, quejas con clientes y desperdicios. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema, que es las gráficas de control NP. Nos dice que las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: para monitorear el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Igual, para entenderlo un poquito más, vamos a hacer dos problemas. También, entrando un poquito más al tema teórico, nos puede decir que aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Entonces vamos a hacer el ejercicio que les comenté. Y pues es similar al que teníamos anteriormente. Es el mismo problema, solo que vamos a hacerlos con los gráficos NP. Vamos a dar a abrir. Y aquí nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos.
Y pues aquí como no tenemos diagnóstico nos vamos a ir directo a NP. En variables vamos a poner defectos, tamaño de los subgrupos, vamos a poner el tamaño del lote. Y podemos poner las etapas, las pruebas, perdón. Y vamos a seleccionar todos. Les vamos a dar a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica. En el resultado que nos lanza nos dice que la prueba 2 tiene 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí nos dice que la prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Bueno, aquí podemos observar que no está fuera de control por un pico extremo. O sea que la falla de la prueba, sino por un patrón de comportamiento no aleatorio. La falla de la prueba 2, lo cual indica un cambio fundamental en el proceso. Y pues como conclusión podemos decir que nuestro proceso es inestable, el proceso es inestable y no predecible. Está operando pues en dos niveles y diferentes, no en un solo sistema estable. Las causas especiales podría ser el cambio no es aleatorio. En la causa especial, pues un evento o un cambio específico ocurrió entre las muestras 9 y la muestra 18. Lo que provocó que el contagio de defectos disminuyera significativamente. Aquí tenemos otro problema de gráficos de atributo NP, eh, que es igual o similar a la que teníamos anteriormente, solo que aquí pues vamos a ocupar las gráficas NP y pues vamos a hacer exactamente pues el mismo proceso. Y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a estadística, gráficas de control, de atributos y NP. Vamos a poner piezas defectuosas, tamaño de lote. En opciones de datos vamos a poner las pruebas. Vamos a seleccionar todos los puntos. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica NP de piezas defectuosas. Dice, las muestras se realizaron con tamaños de las muestras desiguales. La prueba 1 dice que un punto fuera más allá de 300 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 35, 39 y 40. Ok, pues como en la teoría lo habíamos visto, las gráficas NP solo se utilizan cuando los tamaños de muestras son constantes. Por eso es que nos sale todo así nuestra gráfica. Pues sin embargo podemos decir que hay un problema fundamental como se está presentando, pues ya que las gráficas NP no funcionan con tamaños de muestras desiguales. También podemos decir que pues la gráfica correcta lo que se debería de utilizar sería una gráfica P, que es la que hicimos anteriormente, pues ya que como podemos observar pues la gráfica está un poquito más difícil de leer, están inestables que las señales de alarma son obvias. La falla de la prueba pues observa múltiples puntos marcados en color rojo. Esto nos quiere decir que están fuera del límite del control superior, eh, diciéndonos que pues esto, las causas pues son por la variación no es normal, son eventos específicos como un lote de mal material, una máquina descalibrada o un error de operación que está causando picos y picos extremos en los números de defectos.
pues podemos decir que el proceso es inestable, el proceso está fuera de control, no es predecible y pues como había mencionado anteriormente está produciendo picos esporádicos de un número muy alto de defectos. Y también otra de las causas es que pues las gráficas NP pues no nos funciona para hacer este análisis. Vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema son las gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: para monitorear el número de descarros y tirones por cada 50 pies de alfombras, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Dice, las características claves del tamaño de muestras variables, la principal razón para usar una gráfica en lugar de su prima, la gráfica C, es cuando el tamaño de la muestra o el área de oportunidad cambia en cada inspección. Ejemplo 1. Si quieres monitorear los defectos en rollos de tela, un día inspeccionas un rollo de 100 metros, al día siguiente uno de 300 metros y al otro uno de 50 metros. No sería justo comparar el número total de defectos y lo correcto es comparar el número de defectos por metro. En el ejemplo 2, está revisando facturas en busca de errores y algunas facturas tienen 5 líneas, mientras que otras tienen 50. La gráfica U te permitirá monitorear los errores por factura, pero ajustándose al tamaño de cada una, o alternativamente podríamos monitorear errores por línea. Dice, la gráfica Sutherland es muy similar a una gráfica tradicional. Ambas gráficas nos ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U-Delaney puede ser útil en las situaciones siguientes. Por ejemplo, si tenemos grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. También si nuestros datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U-Delaney incluyen sigma, que es un ajuste de la dispersión excesiva o insuficiente. Dice que un valor sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Delaney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ahora nos vamos a ir a resolver los problemas. Dice en el ejemplo, dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Vamos a construir una gráfica de control U o LN o para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y pues aquí tenemos nuestros datos, vamos a abrirlo. Y vamos a seguir la misma ruta. Gráficas de control por atributos. Y aquí también nos da el diagnóstico para la gráfica U. Vamos a ocupar en variables, pues vamos a ocupar los defectos por unidad revisadas y el tamaño del lote. Vamos a dar a aceptar y vamos a ver cuál es la que nos recomienda o cuál es la que deberíamos de utilizar. Dice que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar una gráfica U de Lightning. Vamos a hacer las dos gráficas para ver cómo varía cada una.
Es al revés, defectos por unidades, tamaño del lote. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Como ya lo vimos también en la teoría, nos decía que en la Udemy es la que debemos de ocupar porque el tamaño del lote que estamos presentando son diferentes. Entonces aquí nos dice, las pruebas se realizaron con tamaños de las muestras desiguales. Ajá. Dice, un punto fuera, más allá, dice que la prueba falló en los puntos 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 37, 38, 40, 42, 43 y 48. Pues aquí podemos observar que nuestro nuestra gráfica pues nos nota un proceso que es severo y crónicamente fuera del control estadístico. Pues nuestra falla masiva de la prueba, pues la que ya había mencionado anteriormente, y la magnitud de los errores. Los puntos están fallando por poco. El límite de control superior está en 0.00536 y el límite inferior está en cero. Esto significa que la tasa de defectos en nuestro lote fue 5 veces más peor de lo que se consideraría en el límite superior de la variabilidad normal o de la variación normal. Entonces podemos decir que nuestro proceso no tiene ninguna previsibilidad. Es imposible saber si el próximo lote será normal o si será un desastre, como el pico del 0.030, que es este que vemos aquí. Pues las causas especiales pues pueden ser crónicas, no se trata de un solo evento aislado. El hecho de que 14 muestras están fuera de control indican que las causas especiales o eventos especiales que causan defectos son un problema crónico y que están siendo muy recurrentes. El sistema de producción está fallando constantemente. Y también podemos decir que el sistema de control actual no está previniendo los problemas, está simplemente registrándolos después de que ocurra. Vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema es de una empresa de arneses que requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble. Perdón, me hizo falta hacer la de la gráfica. De la gráfica de la gráficas de atributo y tamaño del lote, pruebas. Aceptar, aceptar. Pues en esta gráfica también podemos decir lo mismo, que tenemos un pico de efectos muy elevado, que es este, que ya está arriba de nuestro límite superior. Aquí nuestra, nuestra gráfica, como ya la habíamos mencionado anteriormente, pues tiene más variación natural de la que un proceso normal debería de tener. También podemos decir como conclusión que tiene dos problemas diferentes. Uno en un problema pues más que sería que el sigma nos dice que nuestro proceso es naturalmente inestable y varía demasiado en el día a día. Y también podemos decir que estamos ignorando los defectos que están saliendo en nuestra línea de producción.
y pues debemos de investigar qué es lo que está provocando o qué es lo que provocó este pico que observamos de este lado. Y ahora sí vamos a continuar con nuestro siguiente problema. Nuestro siguiente problema dice, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. Dice que a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Vamos a construir una gráfica de control U o la NEI U para la cantidad de defectos por lote y vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y aquí tenemos nuestros datos. Vamos a abrir Minitab. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las gráficas anteriores. Vamos a dar gráficas de control de atributo. Y vamos a decir el diagnóstico para ver qué gráfica nos recomienda. Número de defectos, tamaño del lote. Vamos a dar aceptar. Y pues aquí nos está recomendando la gráfica, el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa alemana de falsas alarmas y se considera usar una gráfica U de Line. El límite superior depende del número de subgrupos y la medida del proceso. Pues vamos a utilizar las que nos está recomendando Minitab. Aquí le vamos a dar en números de defectos, tamaño lote. Aquí vamos a hacer las pruebas. Vamos a seleccionar todos y vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica. Aquí nos dice que en la prueba 1, pues la prueba falló en los puntos 43, que es aquí donde se observa el pico. Y que la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y la prueba falló en los puntos 22 y 23. Aquí podemos observar que nuestra gráfica está mostrando dos hallazgos importantes. El principal, que pues podemos observar que nuestro proceso está fuera de control estadístico y también que nuestro problema es crónico, el proceso es ruidoso y sobre dispersión. Nos dice que nuestro proceso es errático, que tiene muchas variaciones en el día al día de lo que, de lo que se considera normal. Esta gráfica pues es la herramienta correcta porque ajusta los límites de control, los hace más anchos para filtrar ese ruido de fondo y evitar falsas alarmas. En el pico alto podemos decir que esto es una causa especial, que, que es una alarma real o algo específico y muy negativo que ocurrió en este lote. Podemos dar como conclusión que es como si tuviéramos un auto que siempre vibra. El problema crónico, pero además de vez en cuando el motor echa humo y explota. Podemos decir que debemos de investigar qué es lo que pasó en las muestras 41, 21 y 22 y son problemas más urgentes. A largo plazo inicia un proyecto para entender por qué el proceso es tan ruidoso o por qué el sigma es tan alto y vamos a intentar reducir estas variaciones de fondo. Okay. Ahora vamos a iniciar con las gráficas para atributos gráfica C. Y si en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un
tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos conjuntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Para entender un poquito más, vamos a hacer nuestro mismo, vamos a utilizar el mismo ejemplo de los rines y de que habíamos dicho anteriormente. Y pues aquí tenemos nuestros datos, lo vamos a abrir y únicamente vamos a ocupar nuestra gráfica C. Aquí tenemos nuestro número de lote y nuestros defectos por unidades revisadas. Vamos a ir a gráficas de control, de atributos y vamos a ir por el último que es la C. Y aquí ya le vamos a dar por defectos de unidades revisadas. Nuestras opciones en pruebas, vamos a seleccionar todas. Y le vamos a dar a aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica C. Aquí a simple vista podemos ver que nuestro proceso está en control estadístico, se encuentra dentro de control estadístico. Es que pues no podemos ver que a pesar que nuestras gráficas muestran mucha variación o saltos grandes, este comportamiento es estable y predecible. No hay puntos fuera de control, no hay patrones no aleatorios. Podemos decir como conclusión que nuestro proceso es estable, el proceso es predecible y podemos confiar en que si nada fundamentalmente cambia, el número de defectos por muestra continuarían fluctuando entre 0 y 9.43. El promedio es conocido, el promedio de defectos es de 3.68. Próximos pasos, pues no sería no reaccionar, no se debe hacer ningún ajuste al proceso calculando en los puntos altos. Si es necesario, pues realizar una mejoría de defectos, pues muestra, si un promedio pues es de 3.68 defectos por muestra, pues es demasiado alto para los objetivos de calidad. Y debemos de buscar pues una mejora para que entre más reducimos los defectos pues es mejor. Y también vamos a ocupar el mismo el mismo el mismo proceso, el mismo problema, perdón, de los arneses. Y igual vamos a utilizar nuestra gráfica C y vamos a darle a abrir. Y pues también vamos a hacer exactamente lo mismo. En pruebas vamos a seleccionar todos los puntos. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Y pues también a simple vista podemos ver que nuestro proceso está dentro de procesos o dentro de control estadístico. No observamos ningún punto fuera de control. Aunque en la teoría pudimos ver que la gráfica C se utiliza para contar el número de defectos. Entonces tiene un requisito pues especial, que el tamaño de la muestra debe ser constante en cada inspección. Aunque podemos ver que nuestra gráfica nos dice que no hay nada fuera de control, pues no podemos decir que en realidad pues sí lo esté, ya que la gráfica que estamos utilizando pues no es para este problema. Entonces podemos decir o concluir, no podemos concluir nada en esta gráfica, porque como ya había mencionado, así simple vista podemos observar que no hay ningún punto que salga fuera del límite, pero esta conclusión puede ser falsa y engañosa.
En conclusión, podemos decir que el propósito de todas nuestras gráficas que presentamos pues sirve para monitorear un proceso a lo largo del tiempo para ver si es estable o si está fuera de control. Todas ellas nos ayudan a distinguir entre las variaciones normales, causas comunes y los problemas reales, las causas especiales que debemos de investigar. La clave es que no son intercambiables. La gráfica debe ser usada, depende de dos preguntas fundamentales sobre lo que estamos midiendo. Podemos saber también o descifrar cómo elegir nuestra gráfica de forma correcta y saber qué gráfica vamos a utilizar. Por ejemplo, como podemos hacernos estas preguntas, como anteriormente mencioné, es que estás contando, piezas malas o defectos totales. También ver que el tamaño de nuestra muestra o lote siempre sea el mismo. Y por último, que nuestro lote sea el tamaño de la muestra, pues sea el mismo a la vez. Ejemplo, si siempre revisas 100 piezas, el tamaño de la muestra cambia un día revisando 8 piezas, etcétera. Y pues esto sería todo.